Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio donde habitualmente tratamos la actualidad y hoy, bueno, si hiciéramos un eslogan de una conocida colonia que decía tenemos chica nueva en la oficina, en este caso tenemos chico nuevo en la oficina y estamos pues muy felices de que esté con nosotros José Ángel Chamorro, bienvenido. Muchas gracias, María José. Voy a dar algún dato tuyo, luego ya te irán conociendo mejor los espectadores. Él fue diputado en la Asamblea de Madrid, en la actualidad es miembro del Comité Regional del Partido Socialista Obrero Español de Madrid. También fue presidente de la Comisión de Investigación de las Residencias de Mayores de la Comunidad de Madrid y es secretario de Política Autonómica del Comité Local de Alcorcón. Gracias por acompañarnos. Os pido siempre que propongáis unos temas y veo que quieres empezar suave el primer programa porque el tema propuesto por el señor Chamorro es analizar la situación de la atención primaria, es decir, los centros de salud en la Comunidad de Madrid. Bueno, y está con nosotros Carlos González Teijón, él es miembro, es asesor de la Junta Directiva de Clave, mediador, por eso está en medio, aunque él dice que no es eso lo que consiste la mediación, pero yo como no acabo de entenderlo, pues abogado, bienvenido Carlos. Bien hallada y cuando tú quieras a nuestros espectadores le explicamos cuál es la labor de un mediador. A ellos y a mí, que yo no acabo de entenderla, pero bueno, sé que sois muy importantes y desde luego que lo que vemos es que amansas las fieras y eso está muy bien. Pues nada más y nada menos que la reforma laboral, o sea, cada tema propuesto hoy daría para varios capítulos, pero bueno, vamos a intentar dedicarle un poquito de tiempo y saber la opinión de cada uno. Y también una sentencia por la que se aparta al diputado Alberto Rodríguez de Podemos del Congreso de los Diputados. Y bueno, y está con nosotros David Álvaro García, que es director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. David, bienvenido. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Pues... fíjate, digo, oye, es que parece que le tengo enchufado, y sí, porque le he presentado de una manera especial y sonriendo. Voy a decir primero los temas y luego voy a decir por qué he sonreído y por qué he puesto especial énfasis. Pues hablar de Netflix, si tiene que tener contenido en catalán o no, si esto va a condicionar el voto de los presupuestos de España y también, bueno, pues vas a hablar de la reforma laboral un poquito orientada a esas aparentes grietas, por lo menos, que se está produciendo en el Gobierno. Pero has presentado libro recientemente. Eso es. Es el tercero, nada más y nada menos, que habla de los lobbies, que es como un misterio que tenemos insoslayable y nos parece que es de gente extraña, ¿no? Que se reúne en los aparcamientos, que igual intercambian sobres, no sé si con dinero o con información, y tú de alguna manera o de otra o de todas estás en un lobby. Totalmente, sí. Yo me dedico profesionalmente al lobby y lo que quería era hablar del lobby en positivo. Por eso el libro se llama Lobby en positivo, que animó a todo el mundo a que lo compre y le eche un vistazo. Y la idea era explicar qué es el lobby, alejándonos un poco de esa imagen que tú dibujabas y que tenemos todos en la cabeza a través del cine, de la cultura popular, de las series, y explicar de verdad qué es el lobby, que no es otra cosa más que un poco, como hace Carlos, la labor de mediación entre el sector privado y las administraciones públicas, para que al final esa frase que todos tenemos en la cabeza en muchas ocasiones de «Joder, es que las leyes no son justas» o «las leyes no se ajustan a las necesidades de la gente», pues para que las cosas se ajusten a las necesidades de la gente hace falta lobby. José Ángel, ¿cómo andas de lobbies? Pues yo la verdad es que no me he relacionado mucho con lobbies y conozco algunos, Sí. todos conocemos, ¿no? Sí, sí. No se llaman lobbies, en ocasiones lo que se llaman son facilitadores, ¿no? Vamos a facilitar esta reunión para que os conozcáis, pero lo que hay detrás es un lobby, como bien define, claro. No tengo una opinión, no son buenos ni malos, dependen de los fines, ¿no? Como todo en la vida, no hay ni bueno ni malo, ni negro ni blanco, sino que depende los fines. Si el lobby es para conseguir algo que es un beneficio para la sociedad, para la administración, para la propia empresa que crea puestos de trabajo, a mí no me parece mal. Si el lobby es alguno de los que conocemos, que era para el cajón de su casa, pues eso ya me parece mal. Claro, eso ya son otras cuestiones. Es interesante porque ahí la diferencia está entre el lobby, que es lo que comentaba,
y el conseguidor, que es otra cosa, ¿no? Que es una figura de intrusismo laboral. Es como a esos abogados que te dicen, sepárese usted por 150 euros. Oiga, pues mire, lo siento mucho, pero un divorcio sale más caro. O no nos pague hasta que no salga la sentencia favorable. Hay que huir de esos que son intrusistas laborales y que al final lo que dan es mala fama al gremio, y por eso había que escribir un libro explicando de qué iba esto. Bueno, pues nos tendrá que explicar con todo lujo de Claro, detalles y claro. además, bueno, pues en Acento Asuntos Públicos, que habéis estado muy de moda porque se están fichando también algunas de las figuras en el gobierno. Así es, sí, sí. Has tenido tú unas palabras muy bonitas, además. Bueno, sí, yo creo que al final, tanto en la política como en el sector privado, lo que hay que ser es personas templadas, sin odios, sin dogmatismos, sin fanatismos. Yo he trabajado en política muchos años, siempre he creído en tener trato y buen contacto con gente de izquierda, de derecha, porque por encima de ideologías están las personas, y un poco aplicar esa filosofía al sector privado es lo que hemos hecho en Acento. Y algo habremos hecho bien cuando nuestro director general pues, se ha ido al gobierno de España a intentar mejorar la situación del país. Bueno, y Carlos, referente a los lobbies. Pues que estoy un poco desplazado, porque yo creí que el hablar de Alemania fue la otra semana, ¿no? Eso de hablar de gente templada, sin odios, en la política, que no haya maniqueísmo y que no... ¿En España, dices? Pero Hay si aquí que tenemos- trabajar por ello. Pero si aquí tenemos un cuadro de Goya maravilloso de los dos chicos ahí con el garrote en la mano y... Bueno, sí, yo como mediador lucho por ese tema. Yo creo que lo de los lobbies, lo que hay que hacer es hacerlo transparente, como todo en la vida, lo ha dicho José Ángel muy bien y tú lo has explicado. Si tú defiendes unos intereses concretos y lo haces de forma transparente, siempre es bienvenido, eso es la política. Las asociaciones patronales y sindicales no son más que lobbies, le podemos llamar Pepe Leches, pero son lobbies, es decir, defienden los intereses de sus colectivos, son intermediarios entre la administración y esos colectivos y al mismo tiempo tratamos de influir en, por ejemplo, os puedo decirlo clave, le ha pedido en los premios del mismo nombre al ministro Iceta que cuando iba a transponer la directiva, allí mismo prometió que la traduciría y la transpondría a la legislación española y lo va a hacer estos días, o estaba a punto de hacerlo. Por lo tanto, esa es una labor de lobby, es una labor de intentar que haya un conocimiento. Por ejemplo, debería haber un buen lobby con la ley de la vivienda, es decir, yo sostengo que hay un desconocimiento absoluto de cómo funciona en la práctica la ley de la vivienda, porque si le preguntan a una persona que tenga 2 o 3 pisos como propietario o que sea un inquilino que ha estado con 2 o 3 propietarios, sabe más que lo que muchas veces trasciende a los medios de comunicación, porque parece que vivimos en un mundo de Gulliver, donde no se sabe de qué se está hablando cuando tú vas a alquilar como propietario o como inquilino una vivienda. O sea, yo estoy en este tema alucinando. Si hubiera un buen lobby que trabajara y dijese, no, mire usted, lo que quieren los propietarios de pisos es esto, y lo que quieren los inquilinos es esto, habría muchísimo mejor acuerdo y habría una ley muchísimo mejor que no las que teníamos, y me da la sensación que la que vamos a tener. Bueno, pues Lobby en positivo, de la editorial Profit. El autor es David Álvaro García, es el tercer libro que escribe, con excelentes padrinos en la presentación, y ha tenido acogida y respuesta pues, en todos los medios de comunicación, así que un día charlaremos en profundidad. Claro que sí. Pero hasta que llegue ese momento tenemos entretenimiento. Netflix. Más o menos casi todo el mundo sabe qué es Netflix, pero te pido que nos sitúes. Y Netflix tiene un idioma oficial, hay varios idiomas. ¿Qué pinta? A ver, este matrimonio o este trío de Netflix, RC y los presupuestos. Bueno, parece que con estos 3 elementos que has dado, parece que lo que vamos a contar es un chiste, y algo de chiste podría llegar a tener. La cuestión es tremendamente sencilla. Netflix es una plataforma de contenido digital donde hay volcadas infinidad de películas y series. La gente paga por suscripción mensual y ahí tiene el contenido para ver cine y series. ¿Qué sucede? Que el independentismo catalán ahora plantea o pone sobre la mesa como condición para apoyar los presupuestos generales del Estado que este tipo de plataformas, no solo Netflix, algunas más también, lo que pasa es que Netflix es la principal, tengan contenido en catalán, un porcentaje de contenido en catalán. Esto no es nuevo.
Lo sorprendente que nos puede parecer es cómo ha cambiado el independentismo catalán de declaraciones unilaterales de independencia a te apruebo los presupuestos y me dejas películas en catalán, ¿no? Sería para analizar el viraje del independentismo en estos últimos años. Pero lo interesante de esto es que no es nuevo, como decía, porque ya en el año 2009 el independentismo introdujo una ley a través del Parlamento catalán para que hubiese un porcentaje de cine obligatorio en Cataluña, subtitulado y traducido al catalán. De inicio a aquella ley del año 2009, lo que exigía es que toda la producción cinematográfica que se veía en Cataluña, en las pantallas de cine en Cataluña, la mitad fuese en castellano y la mitad en catalán. Aquello era un auténtico despropósito por una cuestión lógica, que es cuántos catalanes van al cine a ver películas en castellano y cuántos van en catalán. La lógica nos puede decir que mucho más a castellano que a catalán. Bueno, pues el dato es que nunca ha habido más de un 2% de catalanes que hayan ido a salas de cine donde se proyecten películas en catalán. Un 2%, es decir, una minoría muy pequeña. Aquella ley acabó en un 20% de producción audiovisual en catalán y un 80% en castellano. Luego, además, introdujo un condicionante más para negociar con el sector del cine, que era que no afectaba a películas españolas o europeas, es decir, solo afectaba a las películas de Hollywood. Dándose casos muy curiosos, una vez se aplicó la ley, como, por ejemplo, en el año 2016 se estrena la nueva película de Star Wars y veías imágenes en los cines donde se proyectaba en castellano, colas kilométricas de gente, de fans disfrazados de Star Wars para ver la película, y en los cines que se proyectaba en catalán, pues la mitad de la sala estaba vacía. ¿Por qué? Porque, hombre, no es lo mismo escuchar a Yoda, los que hemos escuchado a Yoda toda la vida en castellano, el maestro Yoda, eso es, el maestro Yoda, que en catalán. Porque uno se acostumbra incluso a lo que escucha en el cine, a las voces de los actores. Claro, inclusive que, bueno, cada vez más hay versión original, que antes era muy complicado, y subtitulada, pero hay, por ejemplo, yo soy partidaria, tengo mi amiga Amalia Cantarero que le pido disculpas porque, claro, es actriz de doblaje, ¿no? Pero dices, es que una película en versión original, subtitulada, pues también es maravillosa. Como tengas cogida la voz de un actor, es complicado. Y luego ya yendo a lo práctico, ¿no? Que es a la afectación que tiene de cara al ciudadano. Pues los catalanes lo que deberían saber es que aquella ley, y he puesto el ejemplo de Star Wars, traducir Star Wars al catalán costó 100.000 euros. Esos 100.000 euros salieron del bolsillo de todos los contribuyentes. Y luego solo un 2% de los catalanes quiere ver cine en catalán. Por lo tanto, parece que no tiene mucho sentido, porque las traducciones al castellano los paga la propia productora. La propia película paga la traducción a los otros idiomas, pero no al catalán. Y ahora, no sé cuántos años después de aquello que fue un fracaso, porque se puede mirar el número de espectadores que van a ver películas en catalán y en castellano, y como digo es solo el 2% de catalanes, pues ahora los independentistas se descuelgan con intentar imponer a estas plataformas digitales que tengan contenido en catalán. Ya sucede en algunas plataformas, por ejemplo Movistar Plus tiene películas en catalán, Netflix tiene alguna ya en catalán, pero subtitular y doblar todas las películas al catalán tiene un gasto ingente que las propias empresas no quieren asumir y que los catalanes tampoco quieren asumir a través de sus bolsillos. Entonces, volvemos a una especie de puesta en escena del independentismo, de yo quiero más autogobierno, quiero imponer el modelo lingüístico en Cataluña, y sin embargo en la práctica no es un problema de los catalanes. A los catalanes lo que les preocupa es lo que les preocupa a los extremeños, a los andaluces o a los madrileños, que es el empleo, la economía, las políticas sociales. No ver series en catalán, porque yo creo que ese es el problema de fondo. Y condicionar una negociación de presupuestos generales del Estado, que es algo tremendamente serio para un país, a este tipo de acciones, a mí me parece bastante pobre. ¿Crees, Carlos, que este asunto puede condicionar el voto positivo de RC a los presupuestos de España? No. Lo que pasa es que tienen que esbozar alguna forma de llamar la atención para el lado bueno, es decir, ellos viven de sus votantes y por lo tanto necesitan publicidad, y eso, mira, da mucha publicidad. Hombre, yo entre paréntesis le diría a David que se pierde algo maravilloso, porque ver a John Wayne hablando en gallego, eso es una maravilla, ¿eh? Yo lo he visto. ¿Lo has visto tú? Sí, porque yo soy bilingüe y mi lengua vernácula es el gallego, entonces algunas veces en Televisión Galicia, pues, y ver a Burt Lancaster hablando gallego es delicioso. Te descoloca por completo, o sea, te quedas, ya crees que no estás viendo una película de cine, o sea, crees que estás viendo otra cosa, ¿no? Porque no,
estamos tan acostumbrados al castellano que te descuadra por completo. Pero bueno, te entiendo perfectamente. Yo tengo en casa Netflix y me da la opción en algunas películas de elegir cómo quiero la versión que escucho y cómo quiero los subtítulos. Y te dan para elegir, no en todas, es obvio. Por lo tanto, bueno, yo creo que algo hay que decir, algo hay que vender. Lo estamos viendo ahora, podemos hacer el paralelismo con la reforma laboral. Alguien habla de contenidos, alguien habla de personas, pero claro, tiene que haber publicidad, porque si vamos al fondo del asunto, lo que podemos pedir respecto al catalán en Netflix son pocas cosas, pero a que ha impactado en la opinión pública. Esa publicidad que vale mucho dinero ha salido gratuita, por lo tanto, yo les entiendo desde ese punto de vista. Carlos, no sabía que hablabas gallego. Yo con mis padres nunca he hablado castellano. Fíjate, así que algún día nos puedes hablar en gallego. Debo decirte, que, Carliños, que yo también hablo gallego porque yo las tamburiñas las manejo muy bien, ¿sabes? Pasa que hablo un gallego castellanizado. Bueno, hay más gallegos. Bueno, es otro drama. Algún día lo podemos hablar aquí, es otro drama. Es decir, yo tengo una prima carnal que llegó a casa diciendo, no entiendo la escuela, no la entiendo, pero que a mí me acaban de suspender en gallego, a mí, que vivía en la aldea gallega y hablaba gallego. ¿Por qué? Lo que se ha querido es coger un gallego normativo, que así se llama, que han traído pues, de Álvaro Cunqueiro y de otros escritores, o incluso de la propia Rosalía, y hoy no pinta nada. Entonces, pero bueno, es como la Academia de la Lengua, dice esto es lo correcto y todo el mundo debe hablar lo correcto, pero yo voy a Lugo y me entiendo perfectamente con los lucenses, pero sin embargo voy a Pontevedra, que estuve en Pontevedra este verano, y ya hay giros y palabras que cuesta más entenderse. Y bueno, es un tema muy bonito, pero que por cierto, queda que un lo poco hemos, ahí. como hablamos de Galicia, lo hemos comentado antes de entrar en antena, y estábamos todos de acuerdo que lamentable esa sentencia de una jueza de Marbella retirando la custodia a una madre, o por lo menos es lo que ha trascendido en los medios de comunicación, que literalmente han dicho que había escrito que porque la madre vivía en la Galicia profunda y perdía el ambiente cosmopolita de Marbella. Bueno, hay un montón de gente de Galicia y todo que se está viendo, ¿verdad, Claro. José Ángel? Que es que lamentable. El problema, yo, como es lógico, pues hay que mantener cierto respeto con el Poder Judicial, como no podía ser de otra forma, pero yo creo que hay un alfabetismo inherente por falta de formación en políticas de género, no solamente en hombres, sino también, como se demuestra ahora, en mujeres. Y desde luego, lo profundo habrá que preguntárselo a la niña, ¿no? Si para ella lo profundo es Marbella o, como decía yo antes, o es Galicia, ¿no? Seguramente que ella se puede encontrar mucho más cómoda en el entorno gallego que en el entorno marbellí. Pero insisto, aquí hay un problema de formación y de perspectivas de género en todos los jueces en general, y de eso no se libran tampoco las juezas. Y en este sentido, a mí me ha extrañado mucho, como otras muchas, ¿eh? Es curioso que si echamos un vistazo, las sentencias más polémicas y, por decirlo de alguna forma, más machistas que ha habido en los problemas de maltrato, pues, han sido de mujeres. Sí, te causa extrañeza, ¿no? Porque por simpatía debería ser al revés, ¿no? Pero yo creo que es un problema de formación. Sí, aquí, bueno, pues de un clasismo absurdo, y además, precisamente, pues si se entiende por la Galicia profunda, pues yo estoy pensando en la Asturias profunda, donde estoy encantada, en la aldea de la que eran Claro. mis abuelos, que es así de chiquitita, al lado de la población donde estaba viviendo esta niña, que tiene 9.000 habitantes aproximadamente, con el mar al lado, en fin, que es una maravilla. Que quiero decir que muchos pues, diríamos, qué gozada Totalmente. vivir allí, ¿verdad, Sí, sí. David? Bueno, referente al catalán, Netflix y los presupuestos, este Bueno, trío, ¿qué hacemos? José Ángel? Yo creo que efectivamente es una cuña publicitaria, como bien decías. ¿Por qué? Porque, hombre, lo importante de los presupuestos no es eso. Lo importante de los presupuestos es el Gobierno de Cataluña. Y yo creo que Esquerra Republicana, independentista, desde luego tiene un concepto de lo que es la gestión institucional que no es el que pudieran tener otros. Es decir, hablo de la gente de Convergencia y tal, ¿no? Y yo creo que
cuando dice lo de Memphis está más pensando en qué vais a hacer en Cataluña con los presupuestos que qué vamos a hacer en España, ¿no? Porque poner como pretexto, bueno, luego, además yo tengo dudas, no soy jurídico, pero tengo dudas de que ni tan siquiera el gobierno pudiera legislar en ese sentido. Y a una empresa privada que si quiere buscar clientela, que hable y escuche en catalán, tiene ahí casi 7.700.000, 7.800.000, que la tendrán que ofertar eso y será su problema. Pero introducir ese factor en una negociación de los presupuestos generales del Estado, ni más ni menos, a mí me parece una broma de mal gusto, que en este caso el señor Rufián, que en otras cosas sí que me gusta cuando interviene, yo creo que lo que ha buscado, como bien dice Carlos, es una cuña publicitaria para que le salga gratis, porque yo creo que la conversación de aprobar o no aprobar los presupuestos está puesto en otro sitio y no precisamente en Memphis. Sí, en cosas queremos creer que fundamentales, ¿no? Claro. Porque esto, como bien dices, pues es la oferta de una empresa privada, como hay muchísimas ofertas, y bueno, sí lo que tienen que ser respetuosos con los valores constitucionales, Claro. con la democracia, en fin, con las normas de España, pero luego ya cada uno seguir su Claro, terreno. porque yo podría entender que le dijeran, oiga, y ahora como el Tribunal Constitucional ha dicho que lo de la plusvalía tal, es que usted inmediatamente nos tiene que garantizar una transferencia a Cataluña de 1.500 millones de euros. Dice, bueno, es entendible. Como por cierto están reclamando no solamente el alcalde de Madrid, sino creo que todos los alcaldes de España. Porque necesito más apoyo en sanidad, vamos a negociar las obras del aeropuerto. Pues tiene un contenido político lógico de beneficio a Cataluña, pero lo de Memphis, yo creo que no hay ningún catalán interesado en esa historia, ¿no? Bueno, pues has hablado de salud y precisamente es el tema que querías poner sobre la mesa, los centros de atención primaria, hablamos de la Comunidad de Madrid, ¿es un sector que conoces bien? Sí, bueno, yo creo que, precisamente hoy es importante porque hoy se han presentado los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Hoy además ha habido una manifestación de la Mesa para la Defensa de la República en la puerta de la Consejería. Sí. He pasado yo que estaban enfrente, he visto que había pancartas de UGT y de comisiones obreras. Sí, estaban todos los sindicatos del sector, etcétera, etcétera. Porque hay un problema, hay un problema sanitario en la Comunidad de Madrid, seguramente que en toda España, pero en la Comunidad de Madrid se acentúa un poco más, ¿no? Y lo he querido limitar a la atención primaria porque si nos metemos en la hospitalaria daría para mucho. ¿Qué ha pasado con la atención primaria? La atención primaria venía siendo ya castigada por el gobierno regional. De hecho, en la legislatura 15-19, Ciudadanos introduce una enmienda a los presupuestos para destinar 80 millones de euros para reforzar la atención primaria, que nunca se supo de ellos. Pero la puntilla se la ha dado en la pandemia. En la pandemia ha supuesto que, además de la precariedad que ya traía, la atención primaria es la primera puerta de entrada al sistema sanitario, el que distribuye por patologías, el que evita el colapso de las urgencias, el colapso de muchas cosas, ¿no? Ya venía precarizada y lo que ha ocurrido en plena pandemia, a mi juicio, no solamente al juicio mío particular, ¿no?, sino que lo han manifestado las sociedades científicas, la sociedad de pediatría, la sociedad de médicos de atención primaria, etcétera, etcétera, es que pusimos en marcha un recurso seguramente que innecesario, lo decimos ahora todo lo pasado, ¿verdad? Sí. Pero se ha demostrado, porque ya lo venían diciendo los médicos de los hospitales, y para poner en marcha ese recurso que fue IFEMA, vaciamos de contenido la atención primaria de profesionales y, lo que es más grave, cerramos los 36 centros de urgencias de atención primaria de la Comunidad de Madrid, ¿no? Cuando se cierra IFEMA no se retorna ese personal, sino que hay mucho personal que por razones de su trabajo pues ha quedado enfermo, contagiado, y el otro personal se le manda a reforzar Zendal. Y no se ha previsto que en estos momentos hay una precariedad en torno a las 2.000 personas en todo lo que es los 286 centros de atención primaria y los 160-65 consultorios locales. Y hemos quedado totalmente desprotegidos. Tenemos centros de salud, todos los centros de salud, con una atención raquítica. Si ahora mismo te vas a la app para pedirte cita,
seguramente que te la dan para dentro de 15 días, o directamente no te la dan, porque han estado todo el verano dándote cita el mismo día que la necesitabas. Tenías que ir allí, si tenías el médico por la tarde, tenías que ir a las 3 menos cuarto para ver si tenías agenda, y si lo tenías por la mañana, tenías que ir a las 8 para ver si te podían poner la agenda. Falta enfermería y falta personal auxiliar, con lo cual, en estos momentos lo que hemos hecho es desmontar la atención primaria, el gobierno regional desmontar la atención primaria, y a pesar de lo que dicen, no se prevé en los propios presupuestos que haya voluntad política de intentar potenciarla, porque hoy se han presentado los presupuestos, 8.000 millones de euros para sanidad. Llevamos con estos presupuestos, la carga porcentual de los presupuestos, en el 2015 estábamos en un 40%, en el 2022 no vamos a llegar al 38% o por ahí rozando, con lo cual hemos bajado. Y lo que hacemos es automáticamente desviar, que esto es lo preocupante, pues hablábamos antes de cómo actúan unos o cómo actúan otros. Lo que hacemos es desviar a esos ciudadanos, necesariamente les condenamos a hacerse una póliza de seguros. ¿Por qué? Porque es verdad que en una póliza de seguros, sea la que sea, pues si necesita un análisis te lo hacen pasado mañana, si necesita una radiografía te lo hace pasado mañana, en fin. Y eso es dinero particular de cada uno de los ciudadanos que se tiene que gastar cuando ya paga sus impuestos y tiene derecho a una asistencia sanitaria. José Ángel, entonces, bajo tu punto de vista, lo que sería exigible al Gobierno de la Comunidad de Madrid es una mayor inversión y un aporte de más profesionales. Digamos que serían las dos principales necesidades. Sí, efectivamente. Las zonas básicas de salud son fundamentales, porque las zonas básicas de salud, los centros de salud, no hacen solamente asistencia, también hacen prevención y medicina comunitaria. Sí. Necesitamos, seguramente, pues potenciar y un 25% de ese presupuesto, estaríamos hablando que el óptimo que las sociedades profesionales estiman que este año teníamos que tener en el presupuesto son en torno a los 10.000 millones de euros, y de esos 10.000 millones el 25% destinado a la atención primaria. Necesitamos tratar mejor al personal de atención primaria, tratar mucho mejor al personal de atención primaria, y contratar 2.000 personas deficitarias en estos momentos, y contratar. David. Yo coincido en algunas de las cosas que ha comentado el compañero, pero creo que es de justicia que empecemos diciendo que España tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. No lo digo como contraargumentación, sino porque ya sabes que en este programa siempre intento sacar pecho de las cosas buenas que tenemos en este país. Frente a ese modelo que hablábamos antes de que uno se tira los trastos, todo está mal, todo es un desastre, yo creo que hay que decirle a la gente que tenemos uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo, y esto lo dicen todos los organismos independientes. Es cierto que siendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, es mejorable como todo en la vida, pero es también cierto que los problemas que se han planteado aquí, que tiene la Comunidad de Madrid, no son muy diferentes a los de otras comunidades autónomas. Evidentemente todo es mejorable. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se intente buscar desde las instituciones públicas que el ciudadano contrate pólizas privadas, pero por una cuestión muy sencilla, porque yo creo que en el imaginario colectivo todos tenemos en nuestra cabeza la idea de como te pase algo grave, vete a la pública. Claro. Y todos acudimos a la pública. Que sí, yo no discuto que me duele un dedo del pie, un dedo de la mano, pues voy al seguro privado, pero sobre todo las nuevas generaciones cada vez tienen menos conciencia de necesitar un seguro privado. No es como antiguamente, que el sistema de salud no era de tanta calidad, cada vez tenemos más calidad, tenemos maquinaria tecnológica en hospitales que no se tiene en ningún país del mundo. Entonces yo creo que hay que poner sobre la mesa que tenemos un sistema que es envidiable y que hemos tenido la mayor prueba de fuego con el COVID-19. Que nos quedamos siempre con lo malo, pero aquí en esta comunidad autónoma se levanta un hospital no en años, no en días, no en meses, en días, en días. Cuando veíamos en el inicio de la pandemia cómo China levantaba hospitales en meses y decíamos, ¡guau, eso aquí será imposible! Oye, se ha levantado. O sea, que creo que en general, más allá de gestión ideológica o partidos políticos, todos los gestores públicos en una situación extrema lo han intentado hacer lo mejor posible. Y luego sí que creo que habría que desligar una idea fundamental, que es traducir automáticamente mayor inversión en mayores beneficios, porque no siempre es así. Y yo pongo el ejemplo en educación. En este país, a nivel nacional, cuando más se ha invertido en educación, ha sido cuando peor han salido las pruebas PISA en los alumnos.
Es decir, que no siempre mayor inversión genera mejor beneficio, si esto va de ser eficaz y eficiente. Y eso no siempre va ligado a la inversión, que desde luego hay áreas que necesitan mayor inversión. Yo no lo discuto, ni mucho menos, no estoy diciendo que no haga falta. Claro que hará falta, porque además no soy especialista en la materia, pero que no siempre automáticamente poner más dinero en una política pública implica mejores resultados, porque no es una traducción automática. Claro, hay que buscar la eficacia y la eficiencia, y yo lo que insisto es en sacar pecho del sistema de salud que tenemos, que es muy bueno. Eso, y ahora te doy la palabra a José Ángel, y no tiene que ver con la sanidad, pero ese concepto de la eficacia, por ejemplo, se maneja mucho también en publicidad, que hay unos premios que son los de la eficacia, porque es verdad que hay unos anuncios que son buenísimos y a lo mejor damos muchos detalles, pero si preguntamos, oye, ¿qué anunciaban? Y no sabes, entonces han hecho un anuncio muy bonito, pero no ha sido eficaz. Adelante, José Ángel. Sí, no, fíjate si coincido que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Yo he estado 39 años trabajando en el hospital Gregorio Marañón, hospital público por excelencia, y es verdad que he sido testigo de cómo venían de clínicas privadas ya tratados rápidamente al hospital público. ¿Por qué? Pues simplemente porque la sala de neonatología de la maternidad de Don es imposible que la ponga en marcha una iniciativa privada. Eso tiene que ser dinero del Estado, con lo cual... Pero aquí lo que estamos hablando es que, además, no en esta pandemia, por eso yo he empezado a hablar de antes de la pandemia, que venimos unos años donde la precariedad laboral en el sistema, yo no quiero inversiones para hacer, bueno, lo que tú has llamado un hospital, yo tengo mis dudas. Eso es una sala intermedia, antes de mandar a casa le mando 5 días al CENDAR. Eso es un hospital. Yo le preguntaría a la gente que ha estado allí. Bueno, sí, yo le pregunto a los profesionales, no a la gente. Sí. Porque lógicamente los profesionales, todos los profesionales, indistintamente de los medios que tenga a su disposición, lo que intenta es que el paciente, no conozco a ningún compañero ni a ninguna compañera que no intente, al margen de los medios, no intente, primero, no transmitir al paciente que tiene pocos medios, y segundo, que el paciente se vaya reconfortado y bien atendido. O sea, que eso, la medalla para el personal. Pero aquí no estamos reclamando inversiones para cemento, estamos reclamando inversiones para personal. Es que en un centro de salud donde había 17 médicos, hay 5 para tener a una población de 23. Es una pregunta, y le dejamos hablar también a Carlos. Ahora sí, termina y te voy a preguntar una cosa. Y por último, el problema no era invertir en el CENDAR, el problema era invertir en los hospitales que ya tenemos, donde teníamos camas cerradas. Por ejemplo, en el Princesa Sofía de San Sebastián de los Reyes había toda una torre en bruto sin poner en funcionamiento con capacidad para 300 camas. Me quedo ahí para no seguir dando datos de muchos hospitales. Vale, vamos a dejarle a Carlos y luego voy yo con las preguntas. Y bueno, que sepáis que los otros temas tendremos que vernos otro día para seguir con otros temas, por supuesto, pero sí, porque los otros son profundos. Vamos a ver, yo tengo muchos pecados, y aquí en esta casa hemos hablado mucho de pecados y virtudes, y no lo digo por... Bueno, tú siempre de pecados, los demás somos los de las virtudes. También, y tengo una pequeña virtud, que es que de lo que no sé, no hablo. Ahora, o sea, estás haciendo el gallego. Debo denunciar a mi compañero de mi derecha porque parece que tiene un Bluetooth y me lo ha robado todo. Todo lo que yo iba a decir parece que por Bluetooth me lo ha robado todo. Esto es por cercanía, que estamos con al final. Porque aquí no es de política, es decir, tenemos un gobierno nacional del PSOE y tenemos un gobierno de la Comunidad de Madrid del PP. Yo presumo de nuestra sanidad, no dicho por nosotros, sino dicho por los extranjeros. Y la prueba tenemos en que aquí hay turismo sanitario, donde gente viene del norte de Europa a veces a curarse a España. Y los ingleses ya ni hablemos. Pero bueno, yo solo puedo hablar de una polémica muy profunda que es muy grande, que es lo público, lo privado, la gestión de lo público, la gestión de lo privado. Antes los ayuntamientos tenían una plantilla de barrenderos. Ahora no conozco ni un solo ayuntamiento de España que tenga plantilla de barrenderos, sino que ¿quién se dedica a barrer bien las calles? Ferrovial, ACS, FCC, Urbaser. Venga, ¿usted cuánto cobraría por limpiar Madrid? Tanto. Hay una gran polémica con los hospitales privados. Yo he intervenido en varias mediaciones del personal de hospitales privados y del personal privado, no funcionario, de los hospitales públicos. También en eso tenemos que hablar de ello, porque a veces puedes hacer una gestión con 100 de personal de una manera, con eficacia y eficiencia, o puedes hacerlo de otra. Es decir, hemos luchado desde la patronal muchos años por acabar con esa gran defensa
que hacen los sindicatos del franquismo, que eran las ordenanzas laborales. Todos los sindicatos han defendido a muerte las ordenanzas laborales franquistas. ¿Por qué? Porque había 4 electricistas, los del cable del 14, cable del 13, cable del 12 y cable del 11, que eran las famosas, lo que hemos luchado por hacer grupos profesionales, donde, no, yo solo llevo cable del 14, y eso lo encontramos en la sanidad. Oiga, que acaba de llegar el paciente, eche usted una mano. No, yo estoy para anotar. Dígame su nombre, ya me lo ha dicho, le he cogido el DNI. No, pero es que ahora hay que cogerle, que está caído en el suelo, que es una señora de 80 años. Yo no estoy para coger a una persona del suelo, aunque me lo esté diciendo un médico. Exagero el razonamiento. Y viceversa también, es decir, es cierto que puede haber alguna persona, las hay en todas partes, porque cárceles hay en todos los países del mundo, que quieran sanidad privada para enriquecerse a alguien o seguros privados. Pero todo el mundo sabemos que al final muchos de esos seguros privados terminan quebrando esas empresas, y quien se hace cargo de todo eso, quien se ha llevado los beneficios han sido unos, y quien al final tiene que hacerse cargo incluso de las famosas mutualidades antiguas, de sus propias pensiones de jubilación, era el Estado, cuando no habían cotizado, ¿no? Ahí está aún el problema de Muface, no resuelto del todo bien. Por lo tanto, no hay un ánimo de querer que sea privado, sino lo que hay es un ánimo de querer racionalizar los servicios de limpieza, es decir, y que no haya un grupo de personas que pertenecen al ayuntamiento, ya son funcionarios, y a partir de ahí, pues mire usted, no, yo solo cojo escobas del 12, pero es que hemos traído una escoba del 14, que no, yo lo siento, mire mi ordenanza laboral, dice que yo solo cojo escobas del 14, y ese problema sí lo conozco. Con la polémica que la sigo en los medios de comunicación, muchas veces me descoloco, porque tengo 64 años, ya estoy entrando en los problemas de que a veces no me funcionan las bielas, a veces resulta que el motor ya me falla la bomba de inyección, y a mí, lo digo con el PSOE y con el PP, me han tratado de maravilla, a mí me han resuelto de verdad todos los problemas en la sanidad madrileña, y cuando he ido alguna vez en Galicia, me han atendido de maravilla, o sea que no noto como usuario, y vengo de una época en que, claro, tú y yo somos de esa época, yo he visto familias en mi pueblo arruinarse por una enfermedad crónica del padre, de la madre, del abuelo. Pues afortunadamente en España eso lo hemos resuelto totalmente. Y a veces veo demasiadas críticas al PSOE o al PP, no hablo de política, es que parece ser que usted cuando va al sistema sanitario tiene que haber allí 7 enfermeras y 3 médicos las 24 horas del día a su servicio, y porque en general en España no se conoce nada raro de que alguien haya fallecido, por suerte, porque no se le haya atendido, porque se le haya atendido tarde, no sale, porque saldría las noticias al día siguiente. Carlos, si quieres añadir algo, José Ángel, ahora te doy la palabra e intentamos hablar un poquito de la reforma laboral. Creo que en esto cada uno podemos contar la experiencia según nos va, y probablemente tengamos casos negativos y positivos. Vamos a centrarnos, como bien has dicho, en esos centros de atención primaria, que es como nuestro médico de cabecera, el médico cercano, ese que nos conoce, y además, bueno, con la posibilidad de cambiarnos, o que vayamos por la mañana o por la tarde. Entonces, yo voy a poner 2 ejemplos que, como son 2 comunidades que están gobernadas por distintos partidos políticos, pues sin ocultarnos ninguno, que tenemos unas ideas claras para decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en Asturias antes he hablado de una aldea que es Colla, y entonces, bueno, pues pertenecemos al concejo pertenece Colla al concejo de Piloña, y entonces, bueno, pues la referencia más cercana es una población que se llama Infiesto, que yo creo que en estos momentos no debe llegar a 5.000 habitantes. Y han reformado el centro de salud, y siempre pues ves que hay una ambulancia en la puerta, y bueno, pues una prima de mi padre que sigue llegando y sigue viviendo allí, pues la verdad que siempre les han atendido estupendamente, y yo le he acompañado y me ha parecido estupendo. Ya tiene versiones positivas y versiones negativas, ¿no? Y referente a los centros de atención primaria, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tengo 2 casos muy cercanos ahora con mayores de 70 años con las vacunas.
Uno son los abuelos de mis hijos que viven en una localidad, en un pueblo como es Becerril de la Sierra, y que ya los vacunaron el mismo lunes y los llamaron y no tienen ningún problema de retraso. O mi madre, que la han llamado y ha elegido el jueves porque parece que por los plazos y todo esto le iba bien. Y bueno, ya un primo mío que le han operado recientemente de una operación bastante fuerte en La Paz y está, pues la verdad que bien. También conozco otros casos que han tenido retrasos. Mi experiencia en general es positiva, pero lo que sí que pues te agradecemos, José Ángel, que pongas pues esos puntos de vista para que nosotros podamos opinar y debatir. Por ejemplo, del Zendal podríamos hablar muchísimo y tendríamos puntos a favor y puntos en contra, pero como siempre en este programa pues queremos oír distintas voces y bueno, yo creo que se queje la gente no está mal, porque sí, claro, los políticos en general, y te hablo a ti que eres el político oficial, los otros a lo mejor somos ahora mismo extraoficiales, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos nuestras ideas y somos militantes activos, ¿no? de ideas que creo que es bueno que siempre haya un contrapeso y que haya un control, porque si no, al final el poder claro, debilita. Y entonces es bueno que sepas que hay alguien que te está examinando y que te está vigilando. Pero fíjate, María José, yo he puesto antes un ejemplo, sí, por lo que decía Carlos, he puesto un ejemplo de cómo había que abrir camas, y he señalado, no he señalado ni a 12 de octubre, que también, he señalado a la Infanta Sofía de San Sebastián de Reyes, que es un hospital concertado, que aquí el problema es que hay que atender, no quien gestiona, ¿no? Ahora sí, vamos a atender en las mismas condiciones, porque si cuando yo concierto con Quirón le pago una endoscopia, sí, 300 euros, y a mí me está saliendo en el hospital público 80 y soy incapaz de poner un turno de tarde para que me siga saliendo 80, ya estoy haciendo una mala gestión. Y lo que yo me refería de las tarjetas o de las pólizas es que estamos en un crecimiento de un 5 o un 6% anual. ¿Por qué? Porque es verdad, yo ahora mismo estaba pidiendo cita para mi médico Según estamos haciendo el programa, sí, no nos prestas atención. Me estaba pidiendo cita para daros el dato, sin confirmar. Sí. Me dan cita en atención primaria para ir al día 12 de noviembre, sí, en la app. Entonces, si yo puedo deshacerme todos los meses de 150 euros para que me atiendan mañana... ¿Pero dónde vives? Claro, en Alcorcón. Pero bueno, ¿y qué pasa en Alcorcón? Yo te puedo decir que en Las Rozas lo pido y claro, me da un día para otro, que no me da tiempo ahí. Es que el número del distrito postal también cuenta en esta historia, ¿no? O sea, entonces tengo un buen número. También cuenta en esta historia y es muy importante que nos tengamos en cuenta. Y por concluir, en Alcorcón los barrenderos son funcionarios del ayuntamiento y funcionan estupendamente. El problema es quién lo gestiona. Decir, bueno, que lo como de lo otro. No son funcionarios, hay una empresa. He intervenido en varias mediaciones. No, en Alcorcón no, hay una empresa pública. Es una empresa pública. Son empleados públicos. Bueno, ¿qué es una empresa pública? Es distinto. Bueno, ¿qué es una empresa pública? Lo siento, no es momento de dar clases. Una empresa pública es una empresa privada que el 100% del capital lo tiene el ayuntamiento. Pero puede el ayuntamiento mañana tomar la decisión, los concejales, de cerrar la empresa. También. Y es una empresa privada. No son funcionarios públicos. Son empleados públicos. No son empleados públicos, son empleados privados bueno, de una empresa, mucho más que yo. Claro, de una empresa pública que puedo cerrarla mañana y automáticamente se queda en el paro. A un funcionario no lo puedes dejar en el paro. Modelos de gestión, claro, modelos de gestión desde lo público. Esto es una mediación y Carlos González es conocido en Madrid como mediador. No puedo hablar de las mediaciones que he hecho varias de la empresa pública de Alcorcón. No debo hablar en otra época, fijo. No debo hablar de ellos. Hace 4 años seguro que tenías muchos. Sí, bueno, además, sí. Carlos, hace 4 años seguro que tenía muchos conflictos en esa empresa. Bueno. Ahora menos. A Carlos difícilmente le vas a pillar. No, pero el problema es quién gestiona y cómo se gestiona. Ayer en una comida a mis compañeros les sorprendí porque de la Peña Periodística Primera Plana, de la Peña Periodística Primera Plana, porque surgió una institución conocida a nivel nacional, muy conocida. En cuanto diga el nombre, todo el mundo sabe de quién hablo y no debo hablarlo como mediador. Y cuando hice la mediación de esa institución nacional, ellos alucinaban
de que yo dijese que en la mediación se habían hablado de esas cosas, y en la mediación se habló que llegaron los trabajadores con una única petición en su papeleta de mediación: queremos saber quiénes son los jefes de nuestra empresa. Y después de realizada la mediación no quedó claro y terminó sin acuerdo de quiénes eran los jefes de esa empresa. Y así siguen. Y así siguen. Bueno, agradecemos a José Ángel Chamorro que nos haya acompañado hoy. Espero que vengas más veces. Tengo datos de plazas de contratación, subidas de sueldo, en fin, es que esto de la sanidad da para mucho en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, tendremos que ir parcelando para poder abordarlo. Podemos hablar de la residencia de mayores también, que eso es un tema muy importante. Sí, tenemos Carlos González Teijón, como siempre, gracias por acompañarnos. Un placer, y hoy me ha encantado que haya venido José Ángel Chamorro, de verdad, porque hemos mezclado políticos del PSOE, políticos del PP, y me gusta, ¿Dónde están los políticos del PP? Él y yo somos de la época de la transición, han venido aquí varias veces diputados. Sí, él y yo somos de la transición, y igual que David, le escucho. De hecho, es el primer representante del Partido Socialista Obrero Español que viene a la tele. Y me gusta mucho que haya... Yo me he puesto la chaqueta de pana para recibirle. Así pues que fíjate que él viene con corbata, y además debo de decir que en una época importante y fundamental, que es que vamos mal de tiempo, pero si no lo detallaría, me escuchó y me atendió, y de bien nacido ser agradecido. Y además, claro, es que él viene del mundo del básquet, que vamos a decir. Claro. David Álvaro García, enhorabuena por tu libro. Muchas gracias. Lobby en positivo, Eso es. editorial Profit, así que os espero pronto. Y a todos ustedes, pues si me lo permiten, me despido con una última recomendación: es que sean malos, pero que puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.